Es probable que haya oído hablar del famoso escritor irlandés Oscar Wilde. Habiendo sido criado en una familia cristiana protestante, Wilde fue alguien dotado de muchas habilidades intelectuales. Fue dramaturgo, poeta, crítico y escritor prolífico. Antes de los 30, ya había ganado premios de literatura griega y latina. Años más tarde escribió varias obras, entre ellas El retrato de Dorian Gray. Pero su mente parecía estar en un campo de batalla entre el amor de Dios, el amor divino y el encanto de la sensualidad. A pesar de estar casado, en 1895 Wilde pasó 2 años en prisión por cometer actos inmorales con otros varones. Él consideraba la homosexualidad como la más pura demostración de amor. Su destino al salir de la prisión fue París, Francia, donde pasó sus últimos años. Finalmente, en noviembre de 1900, una fuerte meningitis le quitó la vida. Algunos sugieren que la enfermedad fue agravada por el alcohol y la sífilis. Wilde murió como cualquier otro, pero no sin tomar una última decisión. Momentos antes de morir, el escritor pidió la presencia de un sacerdote católico que pudiera concederle el perdón, pues el camino que había elegido en la vida no fue capaz de proporcionarle paz. Una conclusión algo obvia para un genio, pero que tardó en ser comprendida. Su funeral tuvo lugar en una famosa iglesia en el centro de París. El silencio y la reverencia de aquel lugar evocan la tranquilidad que se puede sentir cuando hay un compromiso con la persona del Hijo de Dios, la verdad. Estamos frente a una tarea muy difícil. Unir la mente y el corazón en verdad no es algo simple. Aceptar argumentos y declaraciones racionales es el comienzo de un viaje que culminará con el compromiso vitalicio, con el contenido comprendido. Por el contrario, lo que vemos hoy en día es una negación insistente de la fe cristiana en muchos segmentos de la sociedad. Malcolm Muggeridge, el famoso periodista británico que abrazó la fe cristiana en sus últimos años, dijo lo siguiente: se evidenció en la segunda mitad del siglo XX que el hombre occidental ha decidido abolirse a sí mismo. Cansado de luchar por ser él mismo, ha creado su propio tedio, de su propia riqueza, su propia impotencia, de su propia erotomanía, su propia vulnerabilidad, de su propia fuerza. Él mismo toca la trompeta que hace desmoronar las paredes de su propia ciudad, en un proceso de autogenocidio, convenciéndose de que él es muy numeroso y trabaja con la píldora, el bisturí y las jeringas para verse disminuido, con el fin de ser una presa fácil para sus enemigos, hasta que finalmente, después de haberse educado en la imbecilidad y drogado a sí mismo en la estupefacción, se desploma cansado y maltratado como un viejo brontosaurio que se extingue. Fuertes declaraciones, ¿cierto? Piense en ello un momento. Incluso frente al avance tecnológico y la liberación de todas las cadenas que impiden el placer, a menudo nos encontramos con personas desesperadas, buscando algo que sea capaz de llenar el corazón vacío. Los científicos no son capaces de responder a las preguntas fundamentales de la existencia humana, como cuál es el sentido de la vida. Líderes internacionales bien intencionados son casi desechables en una sociedad que decidió hacer de la vida un ejercicio diario sin sentido. Al igual que Oscar Wilde, muchos otros solo se dan cuenta de la necesidad de Dios después de varios intentos fallidos de satisfacción. Salomón vivió cerca del año 950 a.C. 3000 años nos separan de él. Pero sus palabras, tan distantes en el tiempo, resuenan en nuestros oídos y nos traen a la mente sentimientos conocidos por nosotros. En su libro Eclesiastés, 70 veces se utiliza la palabra vanidad, traducción del hebreo hebel, cuyo significado tiene que ver con vacío, nulidad, niebla. Es así como describe la incesante búsqueda de conocimiento, riquezas, placeres, trabajo y otras realidades de la existencia humana. Conocido como el libro más depresivo de toda la Biblia, Eclesiastés refleja un momento específico en la vida de su autor. Al establecer alianzas políticas con pueblos vecinos de Israel, a través del matrimonio, Salomón se alejó su corazón de los principios divinos. Su harem llegó a tener 1000 mujeres y rindió culto a los peores dioses cananeos. Cuanto más su reino se expandía, más grande era el abismo en el corazón del monarca. Absolutamente nada hecho por manos humanas o sentimientos que surgen de los placeres carnales sería suficiente para llenar el vacío interior. Una vida oscilante entre el tedio y la desesperación sería la suerte del rey. Al reflexionar sobre su propia experiencia, Salomón hizo una de las declaraciones más profundas de toda la Biblia. Dios ha puesto eternidad en el corazón humano. La palabra hebrea olam, traducida como eternidad en este texto, también puede significar infinito.
Por lo tanto, el texto está diciendo que hay un espacio infinito en nuestro corazón. La sed de significado y propósito que hay en nuestra existencia no será saciada mientras evitemos mirar cara a cara al que nos llamó a la vida. Oscar Wilde lo descubrió demasiado tarde. Fue el famoso escritor irlandés C.S. Lewis que escribió lo siguiente: las criaturas no nacen con deseos a menos que haya satisfacción para esos deseos. Que un bebé sienta hambre, bueno, hay algo llamado alimento. Que un pato quiera nadar, bueno, existe algo llamado agua. Si descubro en mí un deseo que ninguna experiencia de este mundo pueda satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Una vida vacía es lo que tenemos cuando nos miramos al espejo de nuestra existencia. No es casualidad que una de las frases más famosas de Cristo es: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os aliviaré». La fatiga causada por la incesante búsqueda solo se puede aliviar con la persona de Cristo. De manera muy hermosa, Malcolm Muggeridge habla de la inutilidad del esfuerzo humano en el siglo pasado y lo contrasta con la sencillez y la relevancia del Hijo de Dios. Él dijo: miramos hacia atrás en la historia y ¿qué vemos? Los imperios que suben y bajan, revoluciones y contrarrevoluciones, riquezas acumuladas y despilfarro de riquezas. Shakespeare habló sobre la ascensión y la caída de los grandes, que van y vienen como la luna. Oí a un austriaco loco anunciar al mundo el establecimiento de un imperio alemán que duraría 1000 años. He visto un payaso italiano diciendo que el calendario sería reiniciado cuando él ascendiera al poder. Vi a una América más rica y con más poder militar que el resto del mundo. Si Estados Unidos hubiera querido, podría haber superado a César o Alejandro en sus conquistas. Hitler y Mussolini están muertos, recordados solo con infamia. Stalin es un nombre prohibido en un régimen que él ayudó a fundar y dominar por casi 3 décadas. América está dominada por el miedo de que se termine el oro negro que hace el transporte más ruidoso. Todo esto en una generación. Tan solo en una generación. Todo se ha ido con el viento. Detrás del polvo dejado por la caída de nuestros héroes, permanece la gigantesca figura de una persona. ¿A causa de quién, por quién, en quién y a través de quién la humanidad aún puede tener paz? La persona de Jesucristo. Jesús lo llama a una nueva vida. Acéptalo hoy y descubra un nuevo mundo marcado por el sentido que ningún otro ser puede proporcionarle. ¿Qué le parece materializar esta decisión? El matrimonio es una demostración pública del compromiso entre un hombre y una mujer. El bautismo es una demostración pública de la aceptación de la fe cristiana. Después de recibir tantas informaciones en esta serie, ¿qué le impide asumir un compromiso con la verdad mediante el bautismo? Que Dios lo ayude a dar este paso tan importante. Que Dios lo bendiga.